crucifixión. Y estamos en lo que la Biblia relata como el Domingo de Ramos, o la entrada triunfal del Señor Jesucristo a Jerusalén. Y cuando pienso en ese título, la entrada triunfal, me quedo un poco analizando los hechos de lo que estamos leyendo allí, pensativo, y quisiera que ustedes también pensaran acerca de esa palabra triunfal. Según el relato bíblico y la historia, dice que el primer día de la semana, o sea el domingo, Jesús entró en Jerusalén y dice que iba montado en un asno, dice el relato. Eso cumplía una profecía que se encuentra en el libro de Zacarías, una profecía que está en el libro de Zacarías, capítulo 9, versículo 9. O sea que estamos viendo el cumplimiento de lo que el Antiguo Testamento ya venía diciendo de Jesús, aquí en esta entrada de Jesús montado en un asno, Zacarías 9:9, y dice así: Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Aleluya, ¿verdad? Amén. Oigan, Zacarías había dicho eso, y todavía la gente no quiere creer en la verdad bíblica. Y entra Jesús montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Y la multitud que le daba la bienvenida en aquel momento, dice que exclamaba una palabra que muchos la hemos escuchado, y todos los que hemos leído la Biblia: Hosanna. Hosanna. ¿Y qué quiere decir la palabra Hosanna? ¿Alguien sabe qué quiere decir la palabra Hosanna? ¿Alguien se ha interesado en saber Bendito el que viene en el qué Hijo del cosa Hombre. es la palabra Hosanna? Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bueno, Hosanna es una forma de alabar a Dios. Y todos siempre decimos bendito, dice la Biblia, el que viene en el nombre del Señor. Pero yo quiero que ustedes sepan que la palabra Hosanna, además de ser una exclamación de adoración, es un grito de pidiendo ayuda. Es un grito pidiendo ayuda. Esa frase se encuentra en un solo versículo del Antiguo Testamento. Eso está en el Salmo 118, versículo 25. Ahí está esa palabra, en el Antiguo Testamento. Y yo quiero que se lea ese versículo. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. La palabra Hosanna quiere decir eso, salva ahora. En inglés, yo estaba buscando en inglés lo que quiere decir esta palabra. A veces el texto en inglés es un poco más, explica más a profundidad, increíblemente, el significado. Y cuando yo buscaba en inglés la palabra, el texto en inglés dice, por sálvanos, save, please, save us, please. O sea, es una petición de auxilio, sálvanos, por favor. Ese es el significado literal de la palabra Hosanna. Sálvanos ahora, sálvanos, por favor, ahora. O sea, es un grito pidiendo auxilio a Dios. Y me llama la atención que el pueblo, o la gente que estaba recibiendo a Jesús, que se encuentra con Jesús en el camino, estaba precisamente con esa palabra Hosanna, atribuyéndole a Cristo un significado que tristemente después en sus vidas vamos a ver que no era el que ellos realmente tenían en el corazón. ¿Y qué título le estaban dando a Cristo con esa palabra? El título del Mesías, un título mesiánico, el Señor, el Salvador. Cuando ellos le decían Hosanna a Cristo, estaban diciendo, sálvanos ahora, tú eres el Salvador. O sea, le estaban atribuyendo en ese momento el título de ¿qué? De el Salvador, de su salvo, ¿verdad? Los 4 evangelios narran ese hecho histórico y de manera general todos,
o sea, de manera general todos lo hacen de la misma manera, pero que perdonen la repetición, ¿verdad? Pero todos los evangelios aportan un detalle. Y sabe que es bueno que cuando uno se lea un determinado pasaje, uno lo pueda ver en los otros evangelios, uno comparar todo y ver cómo la escritura va enseñándonos tantas cosas, leyendo los 4, como estaba haciendo yo anoche. Nos aportan un detalle, cada uno diferente, que añade a el evento. Y eso es algo maravilloso, hermano. Me voy a salir un momentico del tema, porque esa es una de las grandes hechos que nos hacen ver la veracidad de que la Biblia, nosotros lo sabemos, pero a veces cuando le hablamos a los incrédulos, una de las cosas que demuestra que la Biblia es veraz es que lo que los testigos vieron, lo reflejaron como lo vieron. Y sabe una cosa, que cuando hay testigos en un determinado accidente, en un hecho, cuando la policía hace así, separa a los testigos y le hace, o hay un asesinato y hay personas que están como sospechosas y los separan y le hacen una entrevista a cada uno, una de las cosas que se tiene en cuenta es si lo que van a decir es exactamente igual. Si lo que decimos dos es exactamente igual, es que evidentemente nos pusimos de acuerdo. Porque cada uno de nosotros ve el hecho y lo más importante, todo el mundo lo capta de la misma manera, pero hay detalles que cada uno de nosotros captamos y no los captamos todos. Él captó una cosa, yo otra cosa más, y esa es una de las grandes pruebas de que la Biblia es veraz, que ellos no se pusieron de acuerdo, ellos escribieron lo que vieron. Y eso nos debe en esta mañana animar, ¿verdad? También a creer en Dios, porque la Biblia es un libro veraz. Y aunque muchos lo consideran un relato, una fábula, una historia mágica, no es así. Los evangelios son los hechos de los testigos que vieron a Jesucristo en su actuar en el mundo en aquel momento. Entonces yo pensando en eso, leí todos y quise quedarme con Mateo 21, del 1 al 11, porque hay unos detalles allí que no lo tienen nosotros y que realmente son el propósito de nuestro mensaje en esta mañana, además de recordar este hecho histórico tan importante para la humanidad. Mateo 21, del 1 al 11, y vamos a leer ese texto. La entrada triunfal en Jerusalén. Me avisan cuando estén todos. Amén. 21 de cuál? Del 1 al 11. Dice así la santa palabra de Dios. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los Olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Vamos a orar. Señor, alabamos tu nombre en esta mañana. Te damos gracias por este día tan hermoso que nos has regalado. Te damos gracias, Señor, porque a través del devocional hemos podido recibir la inspiración de tu Espíritu Santo en esta mañana. Te damos gracias, Señor, por nuestras vidas, porque sabemos que a pesar de todas las cosas que pueden estar sucediendo en nuestras vidas, tú estás con nosotros, Señor, y si nosotros somos
hijos obedientes, tú, Señor, obrarás de manera perfecta en cada una de nuestras situaciones. Te damos gracias de manera especial por esta semana, Señor, por el hecho, Señor, de que tú decidiste, Señor, por tu infinita misericordia, encarnarte y morir en la cruz del Calvario para, Señor, liberarnos de la muerte eterna y hacernos hijos de tu Padre Celestial, Señor. Te damos gracias, Señor, por esta bendita palabra que ilumina nuestras mentes, nuestros corazones, que nos anima, que nos levanta y que, Señor, junto a la obra poderosa de tu Espíritu Santo en nuestros corazones nos mantiene, Señor, en medio de un mundo malo y perverso, con la convicción de que, Señor, un día todo será mejor y que estaremos, Señor, en un lugar donde tú mismo has dicho que no habrá llanto, ni tristeza, ni dolor, ni enfermedad, donde todo será gloria, donde eternamente te alabaremos, Señor, y viviremos gozoso contigo. Te ruego que en esta mañana tú bendigas la exposición de tu palabra. Te pido con humildad, Señor, que seas tú el expositor de ella, que cada cosa que se diga salga de tu corazón, que, Señor, trates con cada uno de nosotros y que al salir de este lugar, Señor, podamos nosotros estar, Señor, convencidos de que tú nos has hablado, y no solo de que tú nos has hablado, sino que nosotros vamos a ser hacedores de la palabra que tú nos has traído. Bendícenos en este día, Señor, y glorifica tu nombre. Por Jesucristo lo estamos pidiendo y te damos las gracias. Amén. Gloria a su nombre, ¿verdad? Y hemos leído este pasaje a manera de refrescar y de conocer todo lo que sucedió en este acontecimiento, pero nuestro objetivo, más que tratar la parte histórica o el relato, nuestro objetivo es discernir a través de este relato qué Dios quiere decirnos hoy. Siempre que usted se lea la Biblia, o yo me leo la Biblia, mire la Biblia no con los ojos de conocer qué dice el pasaje solamente, sino de saber o de descubrir en ese pasaje qué Dios le está diciendo, qué Dios me está diciendo. Porque la Biblia es para eso, no solamente para conocer, sino para llevarla a nuestras vidas. Eso es muy importante. Y a mí me llama la atención aquí en el versículo 8 de este pasaje que estábamos leyendo, que dice que la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosanna al Hijo de David. Y yo le hago una pregunta: ¿por qué usted cree que la multitud reaccionaba de esa manera? ¿Por qué cuando la multitud vio a Jesús comenzó a decir Hosanna? Comenzó a alabarle de esa manera. ¿Qué usted cree? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Por qué la multitud hizo eso cuando vio a Jesús? ¿Por qué la multitud reaccionó de esa manera? ¿Qué los motivó a hacer que hicieran eso? Bueno, hay un hecho allí importante, y es que Jesús venía sentado ¿dónde? Venía sentado sobre un pollino. La esperanza de salvación. También ellos habían oído de las obras de Jesús. Muchos de los que estaban ahí la habían visto. Pero él venía sentado sobre un pollino. ¿Y qué quiere decir eso? Toda esa multitud conocía la profecía. Toda esa multitud estaba instruido en la letra. Estaba instruida en las escrituras. ¿Sabe? No había un judío que no estuviera instruido en las escrituras. ¿Usted sabía eso? Usted sabe que a una edad determinada el padre tenía que llevar al niño al templo. ¿Y qué tenía que hacer? ¿O no se acuerda de Jesús cuando llegó a qué edad era? 12 años. Tenía que dar ahí testimonio de que ese niño había sido instruido ¿en qué? En las escrituras. Eran examinados. Y quiero decirle algo, esto es un aspecto muy importante para la vida de nosotros. Instruirnos en las escrituras. Porque ¿sabe qué? Si nosotros no nos instruimos en la escritura, no podemos ser hijos de Dios. Porque como Dios nos muestra el camino, no podemos obedecerle. Entonces seremos hijos desobedientes, y los hijos desobedientes tienen un final, ¿verdad? Eso es uno. Pero si no nos instruimos en la palabra, no podemos conocer ni las señales ni los tiempos. No podemos saber quién es falso, quién es verdadero. Y estas personas dieron la señal. O sea que el conocimiento de la palabra de Dios es importante. Y en esta mañana el Señor nos lo está recordando a través de este hecho en que las personas reconocen que Jesucristo era el que estaba cumpliendo la profecía en ese momento, porque venía encima de un pollino. Muy importante que leamos la Biblia, pero si es importante que leamos la Biblia,
Importante es que nosotros vayamos más allá de la instrucción intelectual. Porque estas personas, como buenos religiosos, se emocionaron. Y estas personas, como buenos religiosos, alabaron a Cristo como el Salvador esperado, ¿verdad? Y dice el versículo 10 de aquí de la Escritura, y quiero que la siga, que cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad, ¿qué cosa? Se conmovió. O sea, una conmoción de toda la ciudad. Pero dice la palabra que la ciudad se conmovió y dijeron, ¿quién es este? ¿Quién es este? O sea, la gente que estaba en la ciudad, lo que vio fue entrar una multitud gritando y a alguien que venía y que ellos estaban gritando. O sea, los que sabían quién era el que venía eran los que venían gritando. Y la ciudad dice, ¿quién es este? Y dice que la gente, ¿y quién es esa gente? Bueno, podemos pensar que mucha de esta gente que contestó eran la gente que venía. Y le dijeron, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Y sí, yo quiero decirle algo. Uno de los oficios de Cristo es ser profeta. Pero es importante que tengamos claro que Cristo va más allá de ser profeta. O sea, Él es profeta. Y estos hombres que habían venido gritando, Hosanna, 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 cuando le preguntan, ¿quién es este? Dice, este es Jesús, el profeta. Y dice, ¿de dónde? De Nazaret de Galilea. Pero estábamos frente a quién? Frente al Salvador del mundo. O sea, que había un conocimiento intelectual de lo que la Biblia decía del Señor, del Mesías que venía, ¿verdad? Y había una falta de conocimiento espiritual tan grande que cuando preguntan, ellos dicen, este es el profeta de allá de ese lugar, de Nazaret, de Galilea. Esta multitud seguía a Jesús. ¿Sabe usted por qué? Por las obras que él hacía. En esta mañana yo quiero decir que las obras que Cristo hacía y hace, porque Cristo sigue obrando y obrará siempre, son importantísimas, porque son una evidencia de su poder, de su ministerio mesiánico. Pero seguir a Cristo por las obras nada más es muy peligroso, porque esta multitud que venía aclamando al Señor Jesucristo por las obras que habían visto, por las cosas que Él había hecho, en un momento después, ¿qué hicieron? Lo rechazaron. Lo rechazaron y lo condenaron a muerte. Esta misma multitud que venía alabando y gritando Hosanna al Hijo de David, por no tener una relación espiritual auténtica, rechazan a aquel que verdaderamente les venía a dar la libertad. Y ellos tristemente dicen, es un profeta. No reconoce que Cristo es Dios encarnado. Cristo es el Salvador del mundo. Cristo era el que había venido a libertarlos del oprobio del pecado. Pero ellos, dirigidos por los maestros que tenían de la ley, los maestros religiosos, estaban esperando un Mesías, un libertador terrenal, que lo liberara del oprobio del imperio romano y que lo convirtiera en un imperio, en el imperio que ellos habían sido antes de estar en ese estado, ¿verdad? Y nosotros en esta mañana el Señor Jesucristo nos quiere hacer una pregunta, nos hace una pregunta y nos dice, bueno, yo sé que tú necesitas mis obras. Es mejor que Dios para conocer lo que nosotros necesitamos, físicamente y materialmente. Pero el Señor Jesucristo nos pregunta en esta mañana a todos, y humildemente esa pregunta me la hizo a mí mientras yo hacía esto, mientras Él me revelaba esto. ¿Cuál es mi motivación realmente? Cuando yo digo que voy a buscar a Dios, cuando yo voy a una iglesia
cuando yo me introdujo, ¿verdad?, en un ambiente espiritual o en una iglesia, ¿qué es lo que yo estoy buscando? Tristemente nosotros tenemos que ver que estas personas tenían una motivación bien terrena. Un imperio, nuevamente un imperio. Y quiero decirle, hermano, todavía ese pueblo está así. Usted no sabe eso. El pueblo de Israel está en la situación que está porque ellos están esperando a ese Mesías que los va a convertir nuevamente en un imperio desde donde se va a gobernar el mundo. Cristo les dijo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, dice, mis seguidores pelearían por mí. ¿Quién eran los seguidores de Cristo? Cuando él dijo eso, ¿quién usted cree que eran los seguidores de Cristo? Los discípulos. No, eso es algo que aprendí con el hermano Wilson. Eran los ángeles. Dice, los discípulos eran 4 gatos. Cuando Cristo dijo, mire, si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores pelearían por mí. Estaba hablando del ejército celestial, no de los discípulos, que eran 4 gatos. O sea que Cristo no tuvo nunca ninguna pretensión de ser rey, como los reyes humanos. No, Cristo nos enseñó que las almas de Él son las de la luz. Que Él vino a liberarnos de un enemigo, que no es ese enemigo que yo estoy viendo, es un enemigo que está en mi corazón y que me ha convertido en un guiñapo, que me ha arrastrado y me ha tirado contra un lado y contra otro y que me tiene muerto, que no me deja vivir. Él vino a eso. Sí, como dice el Padre Nuestro, yo le puedo pedir a Cristo lo que necesito materialmente, pero dice, venga a nos tu reino, venga a nosotros. Eso es lo primero que dice. O sea, hágase tu voluntad aquí, en mi corazón, porque después que se hace aquí en mi corazón, la Biblia dice que todo lo demás será añadido. Dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, todo lo que necesitamos, comida, bebida, salud, bienestar para la familia, transformación de los hijos, todo lo que necesitamos, dice la Biblia, que será añadido. Si Dios logra hacer la obra en mi corazón, Dios logrará hacer la obra en los que me rodean. Pero Dios no puede hacer obra en los que me rodean si no la puede hacer en mí. ¿Sabe por qué? Porque yo no me puedo obligar. Él sí la puede hacer. Si Dios quiere, dice, el pastor Rubén es perfecto ya y como decía a un pastor que yo tenía, que fue el que me enseñó casi todo, me decía, mire, si eso fuera así, cuando usted se convierte, Dios dice, ¡fu, para el cielo! Aquí no quedaba nadie. Pero Dios nos deja aquí porque nacemos y tenemos que crecer aquí y tenemos que ilustrar aquí que esto es una verdad, que Dios es un padre, que tiene una familia y que esa familia es una familia bendecida y que esa familia es una familia de amor y que esa familia es una familia que se ama, que cuida y que lo que produce en el mundo es bien y que eso es lo que va a tener en la eternidad, pero que aquí ya lo empezó a ilustrar. Por eso yo siempre recuerdo al hermano Wilson que decía, la iglesia es la antesala del cielo. Bueno, tristemente en estos momentos la antesala está un poco sucia, pero nosotros podemos ser de los primeros en limpiarla, ¿o no? Y podemos ser de los que el Señor diga, mira, ya aquí tengo una antesala. Entonces el Señor dice, ¿cómo es que yo he entrado a tu corazón? ¿De qué manera? ¿Cuál es la entrada? ¿Es triunfal? Hoy domingo de Ramos, la entrada mía a tu corazón. ¿Sabe cómo es triunfal? Cuando yo intelectualmente he entendido que Cristo es el Salvador, que vino a salvarme ¿de qué? Del pecado. Y que a través de esa obra yo puedo relacionarme con Dios como hijo. Porque dice la Biblia que Dios no se relaciona con el pecado. No lo se relaciona. Entonces, si yo entendí eso y yo intelectualmente lo entiendo hoy y espiritualmente lo busco, lo asimilo, lo hago parte de mi vida, entonces yo puedo decir, Cristo ha entrado triunfante.
triunfalmente a mi vida. ¿Y sabe qué? Por donde quiera que yo pase, yo voy a dejar el olor fragante de esa realidad. Y el Señor lo que quiere hoy es que nosotros pensemos en eso. Que nosotros pensemos en la necesidad que tenemos como hijos de Él de vivir esa experiencia. Porque esa es la vida abundante. Por eso a veces andamos arrastrándonos. Lo digo por experiencia. Porque esa vida abundante que Cristo vino a darnos, nosotros no dejamos que se haga realidad en nuestras vidas, porque nosotros le ponemos tropiezo con nuestra terrenalidad, con nuestro materialismo, con nuestra centrada, nuestro centro en esta tierra que va a dejar de ser. Oiga, en Cuba está cayendo hielo. ¿No lo vio? Está la tierra llena de hielo. ¿Qué le dice eso? ¿Usted no ve eso como una señal? ¿Usted no ve que los lugares desérticos se llenan de agua? ¿Usted no ve que hay candela donde debe haber el agua? ¿Usted no oye que cada día un terremoto? ¿Usted no ve eso? Señales. ¿Sabe qué? De esta tierra no va a quedar ni jota. Y esos millonarios que están haciendo esos búnker para esconderse, ellos no saben que el apóstol Pedro dice que la tierra va a volverse una bola de candela. Quiero decirle que no va a ser Cristo el que va a darle esa candela. Los hombres van a destruir la tierra en una conflagración mundial. Y esa bola de candela dice que va a bambolear, como dice el hermano Wilson, como un borracho en el espacio. Así lo describe el apóstol Pedro. Vaya allí. Dice, los elementos ardiendo se fundirán. Mire, yo cuando leo eso me erizo. ¿Usted sabe lo que es? Que los elementos ardan y se fundan. ¿Usted ha visto un fundidor? ¿Usted ha visto un fundidor? Cuando funde, ¿qué pasa? Aquello se desbarata y se convierte en otra cosa, y la candela ahí, eso se va a hacer convertir en la tierra. Pero la Biblia dice que antes que eso suceda, todos los que hemos desarrollado esta motivación espiritual, todos los que hemos aceptado a Cristo como esta verdad y le buscamos y vivimos con esta verdad en el corazón, no estaremos aquí. No pasaremos por ese mal mundo. Pero quiero decir algo, si no nos toca eso, porque eso no sabemos cuándo va a ser, y Dios nos llama antes. El tiempo que vivamos aquí lo vamos a vivir cuidado con Dios. No quiere decir que no vamos a tener problemas. Ese evangelio que dice, no, el cristiano no va a tener problemas, no sé de dónde sacó eso, porque Cristo dijo, en el mundo tendréis aflicción. ¿No lo dijo? No va a tener aflicción porque estamos rodeados de gente que no conoce a Dios, pero que es nuestra labor también llevarle ese evangelio. Porque en la medida que le llevamos el evangelio al que no conoce a Dios, ahí hacemos un lugar de paz. Pero estamos rodeados de gente que no conoce a Dios y vamos a tener aflicción. Dice, pero confiar, yo he vencido al mundo. Entonces, hermanos, es muy importante que nosotros discernamos en esta mañana la motivación de nuestros corazones en seguir a Jesucristo. Nosotros necesitamos estar convencidos que nosotros tenemos una motivación eterna. Lo principal es que usted y yo sabemos que tenemos vida eterna y que nosotros tenemos un lugar preparado para vivir, y que si nosotros realmente trabajamos por esa motivación será realidad en nuestra vida. El hermano Pucho daba un testimonio, yo le doy gracias porque el Señor todo lo conecta. Él pudo ir a ese funeral y pudo sentir el gozo de Dios, porque él sabe que aunque él no sabe, él tuvo la experiencia de que su tía no la van a ver aquí, pero pronto la van a ver. Pronto se van a reunir con ella. ¿Y sabe qué? Su tía está feliz. Su tía no se acuerda de lo que dejó aquí. Dice la Biblia que no hay memoria de lo malo. Su tía está disfrutando. A veces en el trabajo la gente me dice, yo le digo a las muchachitas que están alrededor mío, oye, me siento mal. Mira, si me muero, ay, Mayo, oye, si me muero, gózate. Y se lo digo de verdad, gózate.
porque yo voy a estar muy bien. Bueno, No estoy bien aquí, claro. ¿entiendes? Pero yo no pertenezco aquí, hermano. El Señor necesita que nosotros entendamos que no pertenecemos aquí. En esta mañana el Señor nos dice, no pertenecemos aquí. El apóstol Pedro decía, somos extranjeros y peregrinos. Entendamos de una vez que no pertenecemos aquí, que aquí no vamos a echar raíces, que nosotros aquí tenemos que hacer lo que necesitamos para vivir, pero que no nos afanemos en lo de aquí, que lo de aquí no nos quite el sueño, que la economía, que lo que tenemos que construir no nos quite el sueño, porque todo eso va a quedar. O usted no ve cómo se muere la gente y todo se queda. Dice que cuando murió primero de los Rockefeller, todo el mundo, eso es verdad, se reunió alrededor de la albacea que iba a repartir todo y dijo, bueno, ¿y qué dejó nuestro padre? Dice todo. Se llevó algo primero de los Rockefeller con él. Ni el último. Los Morgan y toda esa gente. Mira que se murió Jacob Rothschild, el dueño del mundo, dicen, entre comillas. Él cree que era el dueño del mundo. Jacob Rothschild, donde está dándole cuenta a Dios y todo se quedó ahí. ¿Sabe qué? Nosotros esto le prestamos atención hoy, lo digo por mí, pero cuando salimos a la calle y vamos al trabajo, volvemos lo mismo, y estamos machucados. ¿Sabe por qué? Por no tener presente. Usted tiene que creer que Cristo murió y resucitó. Y resucitó para demostrarnos que así mismo es con nosotros. Y dice la Biblia que si Cristo no resucitó, ¿qué cosa? Vana es nuestra fe. Nosotros tenemos que entender en este día que si nosotros no creemos en esa resurrección de Cristo, nuestra fe no es fe. Y por eso necesitamos entonces creer así. Porque es la única manera de poder ser hijo de Dios y de poder disfrutar de esa bendición que dice el Padre nuestro. Padre nuestro. Qué bueno. Cuando tú dices Padre mío. Padre nuestro. Tú puedes sentir que Dios es tu Padre. Y si Dios es tu Padre, dice la Biblia, ¿quién puede contra ti? ¿Quién? Dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y aunque nosotros a veces nos veamos rodeados de enemigos y atacados y todas esas cosas, oiga, no piense que Dios a veces lo permite, a veces porque, bueno, fortalece nuestra fe y a veces porque nosotros estamos así, mire, y yo dice, bueno, yo voy a dejarte en ese contexto, a ver si te acuerdas que yo soy tu Padre. Saco de eso. Entonces, dice el Señor en esta mañana, ¿cómo entro en tu corazón? Entro como esta multitud que tristemente le dijo, sálvanos ahora, le gritó todas esas cosas, y a los días, crucifícale. ¿Y sabe qué? Atrajeron sobre ellos juicio. Dijeron que la sangre de él caiga sobre quién, sobre nosotros. Y en el año 70, después que él murió, en el año 70, los romanos se pararon frente a Jerusalén, la sitiaron, la destruyeron, las madres se comieron a los hijos. Eso está en la historia del hambre que pasaron porque la sitiaron completa. Nada podía salir ni entrar. Y hermanos, las mujeres se comieron a sus hijos, como la Biblia decía. Y se acabó Troya. Bueno, se acabó Jerusalén, no Troya. Pero se acabó como Troya. Entonces, Dios es bueno, dice la Biblia, pero Dios es fuego consumidor. Y ese pueblo que Él formó, ese pueblo que Él levantó, ese pueblo que Él creó, entró en un juicio que todavía está en juicio hasta que ese pueblo se humille delante del Mesías. Y entonces ese pueblo verá la gloria de Dios, lo sabemos porque la Biblia lo dice, será reinjertado porque son las ramas auténticas. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que ser como los discípulos que vieron la señal y huyeron. Nosotros tenemos que ver la señal, pero para ver la señal nosotros tenemos que darle ese lugar a Dios en nuestro corazón. Y en esta mañana el Señor nos invita a que en esta Semana Santa nosotros podamos estar meditando
en nuestras vidas. Es importante eso, en nuestras vidas, nuestra relación con Dios, y que nosotros podamos salir fortalecidos al tener la convicción en el corazón de que Dios es nuestro Padre y nosotros somos eternos. Yo tengo una hermana allá en Cuba, Ana María, que ella es secretaria de la obra, y ella tiene una fe de niño, una fe sencilla. Ella no es tan expositora, pero ella siempre me dice, ay, cualquier cosa. Yo le digo a Ana María, dice, ay, pero ¿cuál es el problema si tú y yo somos eternas? Hermano, ella lo dice así, de verdad. Ella dice, pero ¿cuál es el problema si tú y yo somos eternas? Y yo le digo, hermano, su cuerpo no será eterno, pero su alma es eterna. Aunque tendremos un cuerpo Y tenemos nuevo. un cuerpo, claro, pero este cuerpo, bueno, si no nos vamos, El nuevo, si, el nuevo. si este cuerpo se va antes del arrebatamiento, bueno, tendrá que desbaratarse, ¿verdad? Y si no, pues dice que seremos transformados en el aire. Yo quisiera ver eso realmente, que yo sea transformado en el aire. Será una cosa maravillosa. Pero en esta mañana el Señor nos pide que nuestra visión sea esa visión espiritual, eterna, ¿verdad? Que Él nos vino a compartir para que nosotros podamos vivir en este mundo mejor y podamos un día tener la bendición de estar en esa mansión celestial, que, bueno, le decimos celestial, pero es la nueva creación que Dios tiene para nosotros. Que el Señor nos bendiga en esta mañana, hermano, y que podamos meditar en esto y que nos sirva de estímulo también, ¿verdad? Porque es un gran estímulo saber que nosotros podemos realmente vivir así de esta manera si tenemos esta visión. Amén. Muchas gracias. Amén. Amén.